Hola, Dios les bendiga. Qué bueno verles después de 2 semanitas de unas, no sé si merecidas, pero buenas vacaciones. Muy buenas vacaciones. De verdad que pasamos un tiempo muy bueno, descanso, despejarnos y de regresar, ¿verdad? Con nuevas fuerzas y pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos continúe dirigiendo en este proceso. Han escuchado testimonio de los chicos. De verdad que para mí fue un tiempo hermoso estar allá con ellos. Toda la vida en la alianza y por primera vez fui a Life, ¿verdad? Nunca estuve en una iglesia que lo promocionaran, así que nunca tuve la oportunidad de ir. Pero mire, Dios me dio la oportunidad siendo pastor, así que tuve de verdad una experiencia maravillosa. Yo estoy, ¿verdad? Como decía Deliana, yo estoy bien orgulloso de la alianza. Las denominaciones no son perfectas, todos lo sabemos, pero sí estoy muy orgulloso de la organización donde nosotros servimos, la visión, ¿verdad? Y el invertir en los jóvenes, como decía Deliani. Eso es una producción, ¿verdad? Los que han estado saben que eso es una producción masiva, y cómo ellos corren todo ese proceso, y de verdad que fue un tiempo hermoso de todo, ¿verdad? De toda la administración, el tiempo de adoración, que estoy de acuerdo con ellos. Yo personalmente pues le doy gracias a Dios porque pude conectar mejor con los jóvenes, ¿verdad? Con ese grupito. Conversaciones que no se dan los domingos, ¿verdad? Conversaciones que si no es que tú estás conviviendo con ellos todos esos días, y se comienza a construir esa confianza, y de pronto pues ellos empiezan a abrirse, ¿verdad? Y así que ese tiempo con ellos fue hermoso. Yo pensaba que todos los pastores deben ir con sus jóvenes a Life, ¿verdad? No solamente el líder o los líderes de los jóvenes, sino el pastor de la iglesia, ¿verdad? Debe tener esa experiencia con ellos, porque de verdad que lo que ocurre pues es muy especial. Así que le doy gracias a Dios y oro para que Dios siga levantándolos, ¿verdad? Dios siga capacitándolos, Dios siga teniendo esa relación con ellos tan importante. Así que doy gracias a Dios por ese tiempo. El tema de Life, de este Life, fue Jesús es mayor que todo, ¿verdad? Y se utiliza, la ilustración es la operación matemática, ¿verdad? Jesús es mayor que todo. Así que yo quisiera reflexionar un poco acerca de lo que escuchamos allá en Life, obviamente desde mi perspectiva, y quisiera que me acompañaran a la carta a los Hebreos en el capítulo 1. Vamos a leer esos primeros 3 versos de la carta a los Hebreos. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, la NTV. Amén. Hebreos 1, la palabra del Señor dice así: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Amén. Y esto es palabra de Dios. Así que Jesús es mayor que todo. Yo estoy pensando si demando a la alianza, porque me robaron, ¿verdad?, el tema de la serie de predicaciones que hicimos
hace un año, ¿verdad? Cuando predicamos de Hebreos. Nosotros tuvimos nuestra propia versión de este tema cuando estudiamos esta carta y le pusimos por nombre a la serie de predicaciones Jesús es superior a todo. ¿Y qué hace? La pregunta es, ¿qué hace a Jesús mayor o superior a todo? Según Hebreos, dos cosas hacen a Jesús mayor que todo. Primero, su identidad y segundo, sus obras. Amén. Su identidad y sus obras. ¿Quién es Él? Esa es su identidad. ¿Quién es Él? Y lo que Él es capaz de hacer. Lo que Él es capaz de hacer. En primer lugar, Jesús es mayor que todo debido a su identidad. Hebreo nos dice que Jesús es el Hijo de Dios, que Él irradia o que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Nosotros hemos visto que el apóstol Juan en Apocalipsis trata de describir esto de la mejor manera que puede, utilizando palabras humanas para tratar de describir la gloria del Hijo de Dios. Dice en el primer capítulo de Apocalipsis, en medio de los candelabros, Juan está describiendo esta visión, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Hebreos también dice que Jesús expresa el carácter mismo de Dios, o que Jesús es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. O sea, que cuando miramos a Jesús, vemos a Dios mismo. Vemos a Dios hecho hombre. Y cuando miramos el carácter de Jesús, vemos el carácter exacto de Dios. El autor de Hebreos dice que Dios le prometió todo como herencia y que mediante el Hijo Dios creó al mundo. En este mundo sabemos que lo natural es que la herencia del Padre, ¿verdad?, le corresponde al Hijo. De la misma manera, de la misma forma, todo lo que Dios posee, que es literal todo es todo, le pertenece al Hijo. Jesús es mayor que todo, también porque trasciende la creación del mundo. De hecho, Él es mayor que todo porque Dios creó todas las cosas por medio de Él y para Él. El apóstol Juan, lo describe de esta forma en su evangelio. En el primer capítulo, Juan dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo, que era el Hijo, estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre.
Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no le conoció. Así que en primer lugar, Jesús es mayor que todo por el simple hecho de quién es Él, de cuál es su identidad. En segundo lugar, Jesús es mayor que todo por sus obras, por las cosas que solo Él ha sido o es capaz de hacer. Dice Hebreos que el Hijo sostiene todo con el gran poder de su palabra, o como dirían otras versiones, con la palabra de su poder. No hay nada en este mundo ni en nuestras vidas que esté fuera de las manos de Jesús. Amén. Ni siquiera las tragedias que ocurren a nuestro alrededor están fuera de las manos de Jesús. No hay nada que se salga de su control. No hay nada que le tome de sorpresa. Nosotros miramos a nuestro alrededor y ¿qué es lo que vemos? Caos. Miramos a las naciones y vemos caos. Miramos la naturaleza y el clima y vemos caos. Y muchas veces miramos dentro de nuestros propios hogares o de nuestras propias vidas y también vemos caos. Sin embargo, para Jesús no existe el caos. Aleluya. Él no se impacienta, no se desespera. Jesús no pierde el sueño como nosotros. Jesús nunca ha sufrido de ansiedad. El autor de Génesis describe esta verdad de una manera espectacular cuando dice en el primer capítulo de Génesis que la tierra estaba sin orden y vacía, y que las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Dicen los expertos estudiosos del Antiguo Testamento que el autor de Génesis de lo que está hablando aquí es de caos. Del caos. En el principio había caos, la tierra sin orden y vacía, las tinieblas cubriendo las superficies del abismo. Pero por encima del caos, como un poderoso águila volando por encima de una tormenta, el Espíritu de Dios, quien es el Espíritu de Cristo, quien es el Espíritu de aquel por medio de quien Dios creó todas las cosas, se movía tranquilamente sobre la superficie de las aguas. Y un buen día dijo: sea la luz. Aleluya. Me gusta la expresión en inglés, ¿verdad? La versión que dice let there be light. Por eso Juan dice en su evangelio que en Él, en el Hijo, en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Dice que existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo ser humano. Jesús es mayor que todo porque trae orden al caos y alumbra las tinieblas. Lo hizo en el principio y lo sigue haciendo hoy. Y lo hace, como dice Hebreos, con el gran poder de su palabra. Lo hizo en este mundo y lo hizo también en nosotros. Amén. ¿Cuántos de nosotros el Señor ordenó el caos en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros el Señor alumbró con su luz? Amén. Y lo sigue haciendo, ¿cierto? Lo sigue haciendo. Nuestra vida era un caos, pero ya no más.
A veces parece que es un caos, pero esa no es nuestra realidad. Ese no es el futuro, nuestro futuro. El caos no es nuestro futuro. Él siempre abre su boca, simplemente abre su boca y aparece la luz y aparece el orden. Si usted lleva más de 30 años en la iglesia, quizás recuerde este corito que mientras preparaba el sermón vino a mi mente. En ti no hay mudanza alguna, ni sombra de variación. No hay Dios como tú, ni obra como tus obras. Lo mismo que fuiste ayer, lo eres hoy para siempre. Dios todopoderoso, que nunca cambia, que nunca miente, que ama al que le recibe y perdona al que se arrepiente. ¿Se acuerda? ¿No? Nuestro Señor no solo sostiene todo con el gran poder de su palabra, sino que dice Hebreos que también, después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Jesús es mayor que todo, porque solo Él puede resolver nuestro mayor problema y el mayor problema de la humanidad, que es el pecado. Ese era nuestro mayor problema, porque era lo que nos separaba de Él. Era lo que nos hacía merecedores de la muerte. Era lo que nos hacía merecedores del juicio de Dios, del justo juicio de Dios. Y era lo que nos hacía merecedores de la justa ira de Dios. El pecado era lo que nos apartaría para siempre de Él. Entonces solo Jesús tuvo el poder, solo Él tuvo la valentía, solo Él tuvo la autoridad y solo Él era digno de ir a la cruz y derramar su vida en rescate por muchos. Y lo hizo motivado por el profundo amor que lo ha unido eternamente a su Padre. Y por el profundo amor que le tiene a la creación. Y por el profundo amor que le tiene a aquellos que Dios escogió desde el principio, desde antes de la creación del mundo, para que fuesen su pueblo santo. Jesús es mayor que todo, porque solo Él tiene el poder de quitar el pecado del mundo. Solo Él podía ser el sacrificio perfecto, puro y sin mancha, que aplacaría la ira de Dios para siempre. Aleluya. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. El apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y el apóstol Pedro, en su famoso primer sermón evangelístico, le dice a la multitud: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Jesús es mayor que todo por su identidad y por lo que Él es capaz de hacer. Por lo que solo Él es capaz de hacer. Por lo tanto, no hay nada en este mundo que pueda compararse a Él. No hay nada en este mundo que pueda tomar su lugar. No hay nada que pueda sustituirle. Sin embargo, dígame usted si es cierto o no es cierto, que la vida
es una lucha constante de las cosas de este mundo, tratando infructuosamente de tomar su lugar en nuestros corazones. Es una lucha sin cuartel, que solo acabará el día en que finalmente seamos glorificados en el cielo nuevo y la tierra nueva. Por eso aprendimos en Life que Jesús es mayor que el poder, el dinero y la fama. Que Jesús es mayor que los followers. Que Jesús es mayor que los privilegios. Que Jesús es mayor que el domingo. Que Jesús es mayor que el sexo. Que Él es mayor que mis issues. Que Él es mayor que mi reputación. Y que Él es mayor que mis planes. ¿Por qué Jesús es mayor que el poder, el dinero y la fama? Porque no hay nadie en el universo que sea más poderoso que Él, ni que tenga las riquezas que Él tiene, ni que sea más famoso que Él. Quizás estas cosas estén aún ocultas para muchos, pero un gran día serán gloriosamente reveladas, y toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra se doblarán delante de Él, y todo les será entregado en sus manos, y toda boca confesará que Él es el Señor. Porque Jesús es mayor que mis seguidores, que mis followers. Porque mi identidad no está en cuánta aprobación recibo en las redes. Mi identidad no está en cuántos seguidores tengo, o cuántos likes reciben mis fotos, o cuántos comentarios de admiración reciben mis posts. Mi identidad no está en cuán bien luzco, o cuántos filtros use. Mi identidad está fundamentada solo en que aquel que es el ser más valioso del universo me dio su sello de aprobación, me escogió y me amó hasta el final. Esa es mi identidad. Puso sus ojos en mí, extendió su mano, me sacó del fango, me recibió con brazos abiertos y con gran gozo. Me perdonó, me limpió, me puso ropa nueva, me dio un nombre nuevo y me permitió sentarme a la mesa donde se sientan sus hijos para siempre. Aleluya. Esa es mi identidad. ¿Por qué Jesús es mayor que mis privilegios? Y esa predicación fue maravillosa, ¿verdad? Porque le estaban predicando a jóvenes de Estados Unidos, ¿verdad? Y de Puerto Rico. Llenos de privilegios, ¿verdad? El solo hecho de estar en el Mario World Center de la Florida, ya eso es un privilegio. Así que nos estaban hablando a un montón de gente que estamos forrados de privilegios. Uno de mis sermones favoritos ese. ¿Por qué Jesús es mayor que mis privilegios? Porque mi identidad no está en las cosas que tengo, o en el vecindario donde vivo, o en la familia en la cual nací, o en mi profesión, o en el país donde vivo, o a la iglesia que asisto, o el vehículo que conduzco, o a la universidad que asisto, o en la compañía que trabajo, o en mi negocio. Mi identidad está en aquel que por amor decidió despojarse de su gloria, decidió despojarse de sus privilegios y venir a este mundo, ponerse nuestros zapatos, caminar nuestro camino, sentir nuestro dolor y morir nuestra muerte. Mi identidad está en aquel que se despojó de sus privilegios para darme a mí el mayor de los privilegios, ser parte de su familia, recibir su herencia
y un día reinar junto a Él para siempre. Aleluya. Porque Jesús es mayor que el domingo. Porque la vida cristiana auténtica no es religiosidad. Porque la vida cristiana auténtica no se vive exclusivamente el domingo en el templo. Porque el domingo es simplemente un día en que las tropas del ejército se reagrupan, celebran las victorias, lamentan las derrotas, son animados con la palabra del general y son enviados nuevamente al campo de batalla. Porque la misión no está dentro de las cuatro paredes, sino afuera, en el vecindario, en la oficina, en el parque, en el taller, en el salón de clase. Porque Jesús es mayor que el sexo. Porque mi identidad no son mis pasiones, o mis sentimientos, o mis deseos, o los impulsos de mi mente y de mi corazón. Porque más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Dice el profeta. Mi identidad tampoco está. Las chicas, los chicos también le aplica esto. Mi identidad no está en cuán atractiva o provocativa me vista, o me peine o me maquille para que la gente me mire y eso me haga sentir valiosa e importante. Mi identidad está en que fui creada por un Dios infinitamente perfecto, que me creó a su imagen y semejanza, que me dio dignidad y que me amó hasta lo sumo y que me dijo: eres mi hija amada y estoy muy complacido contigo. Aleluya. Porque Jesús es mayor que mis issues. Porque mi identidad no está en los traumas o en las heridas del pasado o en la manera en que me criaron o en los insultos que recibí o en las maneras en que me maltrataron o en la ausencia de un padre o una madre. Mi identidad está en aquel que cargó sobre sí mismo mi pasado, mis traumas, mis heridas, mi vergüenza, mi culpa y las clavó en la cruz del Calvario para siempre. Porque Jesús es mayor que mi reputación. Porque mi identidad no está en la opinión o en la percepción que la gente pueda tener de mí. Mi identidad no está en crear una imagen ficticia, una versión falsa de mí para encajar o ser aceptado. Mi identidad tampoco está en mis pecados pasados, en aquellos que cometí contra mi propio cuerpo o con aquellos que cometí contra otros. Mi identidad está en aquel que tomó mi pecado, que tomó mi pasado y lo echó a lo profundo del mar para no acordarse de él nunca más. Y finalmente, ¿por qué Jesús es mayor que mis planes? Jóvenes, porque ya no me pertenezco. Porque yo ya no soy el dueño y el señor de mi vida. O mejor dicho, porque ya Satanás no es el dueño y el señor de mi vida. Ahora tengo un nuevo dueño y señor. Ya no vivo haciendo lo que me parece. He reconocido que ya no me pertenezco. Ni me pertenece el dinero, ni las cosas materiales, ni el tiempo, ni siquiera mis esfuerzos y mis capacidades. Ahora tengo un nuevo dueño y un nuevo Señor. El esclavo no se levanta por la mañana diciendo: bueno, salgamos a conquistar al mundo. No.
se levanta y lo primero que hace es ir a la presencia de su Señor y preguntarle: ¿qué es lo que usted quiere que yo haga hoy? ¿Cuáles son sus planes, mi Señor? ¿Cuál es su misión para hoy, mi Señor? ¿Cómo yo puedo ayudarle en su misión, mi Señor? ¿Por qué Jesús es mayor que mis planes? Porque con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Jesús es mayor que todo. Ese es el fundamento de nuestra fe. Esa es nuestra vida. No una parte de nuestra vida, no un accesorio, no un departamento. Esa es nuestra vida. Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro gozo, nuestra alegría. Ese es el motor que nos permite seguir adelante en esta vida y no mirar atrás. Amén. Aleluya. Te pregunto, ¿habrá algo que esté queriendo intensa, pero infructuosamente ser mayor que Jesús en tu vida? ¿El dinero? ¿El poder? ¿La fama? ¿La aprobación de otros? ¿Tus privilegios? ¿La religiosidad? ¿El sexo? ¿Tu pasado? ¿Tu reputación? ¿Tus planes? ¿Habrá algo que esté queriendo intensa pero infructuosamente ser mayor que Jesús en tu vida? Aleluya. Hoy te invito a que lo traigas a la cruz y que dejes que Cristo lo crucifique allí, para que entonces puedas ser libre de una vez y para siempre. Libre para vivir su vida a través de ti. Aleluya. Estemos puestos de pie. Gracias, Señor. Señor, hemos honrado tu nombre en este día. Como iglesia hemos proclamado que tú eres mayor que todo. Algo que tenemos que predicarnos todos los días, a cada momento. Porque reconocemos la lucha diaria. Reconocemos que el mundo lucha por todas partes para sentarse en el trono de nuestra vida. Señor, reconocemos nuestra batalla. Sabemos que el enemigo sabe muy bien que tú eres superior a todo. Él lo sabe. Pero vive cada día tratando de engañarnos para que cosas en este mundo tomen tu lugar. No lo permitas, Señor. Espíritu Santo que vive en nosotros y que está en nosotros, que vino a nosotros una vez rendimos nuestras vidas a ti. Una vez caímos de rodillas arrepentidos y recibimos de ti el mejor regalo, tu salvación, y con tu salvación el Espíritu Santo, el Consolador que camina con nosotros en este mundo y en esta vida. Señor, que sea tu Espíritu, que seamos sensibles, porque la verdad es que Él está ahí todos los días tratando
de ayudarnos, recordándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, Señor. Y simplemente nosotros tenemos que ser sensibles a su voz, a su trabajo, a su obra en nosotros. No permitas que este mundo, Señor, desvíe nuestra mirada de ti. Y permite que podamos ser luz y sal en este mundo, donde quiera que vayamos, Señor. En nuestra frente, en nuestro pecho es como si hubiese un letrero: Jesús es mayor que todo. En tu nombre, mi Señor. Amén y amén. Aleluya.